La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico online, una nueva forma de hacer iglesia y aprender sobre la palabra de Jesús junto a tu familia y amigos. Te invitamos a permanecer conectado. Disfrutemos juntos de este tiempo de aprendizaje. Iglesia, Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Yo soy David Rosa. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este pequeño estudio de la palabra. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, por los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero aún así podemos permanecer unidos, podemos permanecer conectados a través de estas diversas plataformas, ¿cierto? Facebook, YouTube e Instagram. Y damos gracias a Dios porque Él ha permitido que a través de estos medios podamos seguir en comunión, podamos compartir, ¿cierto?, los unos con los otros. En esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a estar hablando de la importancia que tiene la educación en la iglesia. Ese es el tema que vamos a tratar y esto va a durar 4 etapas. Vamos a comenzar ahora, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él añada bendición, ¿cierto?, y que ponga la parte espiritual. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en esta hora. Podemos, Señor, de alguna manera estar conectados los unos con los otros para ser bendecidos, Señor, y para que tú puedas actuar en medio de nosotros. Pedimos en esta hora, Señor, que tú añadas bendición, que tú estés con nosotros, que tú, Señor, bendigas a cada hermano que está en esta hora conectado a través de su computador, de su teléfono. Padre, que ahí también llegue tu bendición. Padre, te damos muchas gracias. Encomendamos esto, Señor, en tus manos y queremos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces el tema que nos corresponde es la importancia que tiene la educación dentro de la iglesia. Vamos a comenzar, ¿cierto?, hablando de lo que es la educación y para eso vamos a definir, ¿cierto?, lo que significa este concepto, lo que quiere decir, ¿cierto?, en nuestro idioma la palabra educación. Dice el diccionario La RAE que educación es acción, efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucciones, ¿cierto?, por medio de la acción docente, cortesía, urbanidad. Esa es la definición que nos entrega el diccionario, la RAE, la definición, ¿cierto?, más semántica de este concepto. Pero nosotros, para comenzar nuestro estudio, vamos a tomarnos de la palabra que está en Amós 3:6. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí, cierto, es Dios el que está hablando y está diciendo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó preparación, le faltó enseñanza. Pero nos preguntamos, ¿enseñanza o conocimiento de qué? Y la respuesta, ¿cierto?, es que le faltó conocer a Dios, le faltó prepararse en lo que es y lo que era su Dios, conocer a su Dios, saber quién era el Dios que los había escogido a ellos como pueblo, el Dios que los había sacado de Egipto, ¿cierto?, que había estado con ellos en el desierto. A ellos les faltó conocer más a este Dios.
La otra pregunta que nos hacemos es: ¿de qué manera nosotros podemos conocer a Dios? Y la respuesta, cierto, es a través de su palabra, a través de la Biblia, cierto, que es la palabra de Dios. Nosotros nos podemos acercar a Él y le podemos conocer. Dios nos dejó su palabra para que a través de ella podamos acercarnos, podamos conocerle, y entonces podemos decir que la educación está encuadrada en el plan de salvación que Dios tiene con nosotros o para el hombre. En el Antiguo Testamento, Dios se acercaba al hombre por medio de las revelaciones, a través de los profetas, quienes, cierto, registraban estos acontecimientos en textos escritos, y así iba quedando un respaldo para las generaciones que iban a venir más adelante y también puedan conocer a Dios a través del estudio de esto. Es Dios entonces quien imparte la educación. Es Él el que está más interesado que nosotros mismos en que le podamos conocer, en que podamos aprender de Él, en que podamos adiestrarnos, cierto, en su palabra. En Segunda de Crónicas 1:10 hay un relato acá bien interesante. Salomón, cuando iba a ser puesto por rey, él, antes de esto, cierto, le dice a Dios y le pide, dice Segunda de Crónicas 1:10, dice: dame ahora pues sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? A Dios le agrada esta actitud de Salomón, porque Salomón primeramente reconoce, cierto, que sus capacidades, sus conocimientos no son suficientes para desarrollar esta tarea tan grande como era ser rey del pueblo de Israel. Entonces, Dios se agrada con esta actitud y le concede a Salomón en abundancia, ¿cierto? Le concede su deseo abundantemente, tanto así que esto trasciende las fronteras. Y la sabiduría y el conocimiento de Salomón se hace visible a las naciones, a los pueblos vecinos. Ellos podían ver, ¿cierto?, que en Salomón había algo especial, había algo que iba más allá de los conocimientos humanos. Pero no solo Salomón, sino también el rey David, su padre, fue un hombre adelantado para su tiempo. Él pudo conocer a Dios en una dimensión especial. Si estudiamos, ¿cierto?, o vemos o leemos los salmos, nos podemos dar cuenta que David tenía un conocimiento extraordinario. Era algo muy especial lo que Dios había hecho con él. Nos podemos preguntar, ¿pero qué era esto? ¿Por qué Dios tenía este trato tan especial con David? Y si leemos el Salmo 119, del verso 97 al 120, nos podemos tener una respuesta clara. Vamos a ver ahora lo que dice el verso 97, por razones de tiempo, ¿cierto? No vamos a leer todo, pero el verso 97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Y el 104 dice: «De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Entonces aquí nos podemos dar cuenta por qué Dios trataba en forma especial a David, porque en él había un deseo grande de aprender, de estar en comunión con Dios, de conocer cada día más a Dios. Entonces eso hacía que Dios a él le podía revelar cosas
extraordinarias, ¿cierto?, como proféticas del Mesías, de los tiempos escatológicos. Los salmos hablan una gran cantidad de cosas que Dios le podía transmitir a David. Entonces, nos podemos preguntar nosotros ahora, ¿Dios podrá hacer esto con nosotros? Y la respuesta es clara, mi hermano. Dios puede hacernos a nosotros también tan sabios como fue David, como fue Salomón. Es más, nosotros aún tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos, ¿cierto?, como decían los estudios anteriores, tenemos ese Paracleto, ¿cierto?, que está a tu lado, que está para ayudarte, para aclararte las dudas, para darte valentía. La palabra de Dios dice en Juan 16, del 7 al 8, dice: pero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuere, lo enviaré, y cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, además, ¿cierto?, tenemos la ayuda de aquel que está con nosotros, que es el Espíritu Santo, el que envió el Señor Jesucristo para que nos ayude. Y dice que es Él el que nos convence de pecado, ¿cierto?, de justicia y de juicio. Nos convence que somos pecadores, que tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y convence al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. De esta manera, entonces, Dios nos instruye a nosotros. De esta manera, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, Él nos va preparando, nos va adiestrando en su palabra para que podamos tener acceso a la salvación. La palabra dice también en Santiago 3:17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esta es la sabiduría, este es el conocimiento que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, la educación era impartida principalmente por los padres. Los padres, ¿cierto?, eran los que instruían a los hijos en los oficios que desarrollaban, en los valores culturales, en la historia y entre muchas otras cosas. En nuestro tiempo, nosotros tenemos dos tipos de educación. Tenemos la educación primaria, que corresponde, ¿cierto?, a la familia, al hogar donde la persona nace. Aquí también se transmiten valores, hábitos, se forma el carácter. Si yo nací en un hogar donde hay mucha violencia intrafamiliar, ¿cierto?, lo más seguro es que tenga un carácter violento, agresivo, hostil. Pero si nací en un hogar donde las cosas se hacen con cariño, con amor, lo más seguro es que mi carácter sea empático, ¿cierto?, cariñoso, amoroso, ¿cierto?, sea una persona de bien. Y la educación secundaria, que esta corresponde a los colegios, corresponde a la preparación pedagógica, a las competencias laborales, ¿cierto?, que la sociedad nos exige. La sociedad en la que vivimos nos exige tener ciertos conocimientos, saber leer, por ejemplo, matemáticas, dominar algunos idiomas o tantas otras cosas que son necesarias para poder trabajar y para poder estar insertos en esta sociedad. Pero
Volviendo a la educación primaria, aquí de repente hay algunos conflictos. Los padres, ¿cierto?, derivan la educación o la responsabilidad en el colegio. Quieren que el colegio se haga cargo de todo, de formar el carácter, formar los hábitos. Y al colegio, igual cuando se desarrollan las pautas educativas, ellos no consideran a Dios en esta parte. Ellos consideran solamente la educación, lo que corresponde al tema pedagógico, ¿cierto?, a las competencias laborales y todas estas cosas. Entonces es responsabilidad de los padres la educación primaria. En mi caso personal, yo tengo 2 hijas y como a mí me costó mucho aprender a leer, me esforcé mucho en que ellas pudieran aprender a leer antes de que se lo enseñaran en el colegio. Algunas personas me dijeron, pero el colegio tiene ciertos métodos pedagógicos para esto y si tú lo haces le vas a crear un conflicto. Pero ¿sabe? Yo oro todas las noches para que Dios me dé la gracia, me dé la sabiduría para poder dirigir a mis hijas al blanco perfecto que es Jesucristo, para poder transmitirle los conocimientos que yo tengo de la palabra de Dios a ellas, para que ellas se vayan formando, porque no podemos esperar que el colegio haga esto por nosotros. Vivimos en una sociedad que no considera a Dios en sus planes. Entonces, la educación secundaria no considera a Dios en sus planes. En Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pablo también en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin duda acá, ¿cierto?, están hablando ellos de los conocimientos humanos, de la sabiduría, ¿cierto?, que viene de nuestra humanidad. Tiene que existir un equilibrio entonces entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría humana. Cuando confiamos más nosotros en nuestros conocimientos, en nuestra sabiduría, nos volvemos vanos y egocéntricos. Saúl era un hombre que tenía todas las competencias, todos los conocimientos humanos, ¿cierto?, para ser un buen rey. Dice la palabra que no había ninguno nacido de mujer que sea similar a este hombre en su estatura y en su apariencia, por lo que él, por estas características, por estas cosas, él fue elegido como rey. Pero también su ego era tan grande como él mismo. Él confiaba tanto en su capacidad humana, en sus conocimientos, en sus competencias, que eso le trajo terribles consecuencias. En una oportunidad, ¿cierto?, cuando el sacerdote se demoró un poco en llegar, dice la palabra que él mismo tomó la labor del sacerdote, ¿cierto?, y presentó el sacrificio, y esto a Dios ya no le agradó, ¿cierto? Fue desechado por Dios y terminó de la peor manera. Entonces podemos decir igual que Saúl fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Le faltó conocer la sabiduría que viene de lo alto. No es malo que nosotros nos eduquemos, ¿cierto?, que
estudiemos una carrera, que vayamos a un buen colegio. Dios es un Dios de excelencia. A Él le agrada que usted haga su trabajo y que lo haga de la mejor manera. Pero no puede poner usted toda su confianza, todo su corazón en estos conocimientos. Porque cuando hacemos esto, ¿cierto? Ahí es cuando estos conocimientos terminan por convertirse en, como dice Santiago, en diabólicos perversos. Cuando nosotros confiamos tanto en nuestros conocimientos, terminamos por desafiar a Dios. No sé si ustedes recuerdan, ¿cierto? Los ingleses por siglos han sido una nación muy poderosa en la construcción de barcos y su flota naval ha sido siempre una de las más poderosas. Ellos en el año 1909 por ahí construyeron este barco, el Titanic, que no era un barco de guerra, sino un barco como estos cruceros de placer, ¿cierto? Pero quisieron hacer una obra de las más opulentas, lo más grande que les permitía su conocimiento, lo aplicaron en la construcción de este barco. Y tanto así que en el casco del barco, ¿cierto?, pusieron una inscripción allí que decía: ni Dios puede hundir este barco, o ni Dios lo puede hundir. Bueno, y todos sabemos, ¿cierto?, lo que pasó, el destino que tuvo el Titanic. En su viaje inaugural bastó un iceberg, ¿cierto?, para que hiciera colapsar y se hundiera este gran barco con todo el conocimiento y con toda la sabiduría de los ingleses que había sido construido. Entonces, cuando nosotros confiamos tanto en nuestros conocimientos, terminamos, ¿cierto?, confrontando y desafiando a nuestro Dios. Vivimos en una sociedad como ha dicho el pastor en muchas oportunidades, una sociedad sin Dios, que no considera a Dios en sus planes. Ahora en nuestros días, ¿cierto?, la ciencia y la tecnología han avanzado considerablemente. Pero ahora, en estos días, bastó una cosita tan pequeña, ¿cierto?, como el coronavirus, para que ponga a todos los científicos, ¿cierto?, de rodillas, como se dijo en la televisión en una oportunidad. Bastó una cosita tan pequeña para que ellos se den cuenta que sus conocimientos, sus habilidades son limitadas y que Dios es más poderoso. Por esta razón, creemos, ¿cierto?, que es importante la educación, el conocimiento dentro de la iglesia. Hay una frase que dice: la educación es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos. Y yo creo, para que esta frase sea óptima, yo le pondría: la educación y el conocimiento de Dios es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, para formar, ¿cierto?, creyentes que sean sólidos, que sean maduros y que lleven, ¿cierto?, sus conocimientos a las demás generaciones. Es muy importante que la educación y el conocimiento de Dios se vaya transmitiendo de generación en generación. Esa es la primera parte de nuestro estudio, ¿cierto? Vamos a ir concluyendo acá. En el próximo o la próxima vez que nos reunamos, vamos a estar hablando de la estructura de la Biblia, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Vamos a ver cómo se formó la Biblia desde los primeros manuscritos hasta la que tenemos ahora, ¿cierto?, la versión que tenemos ahora, que es un libro que contiene 66 libros y muchos autores. Después, en la tercera vez que nos juntemos, vamos a estar hablando de cómo estudiar la Biblia,
La Biblia, ¿cierto?, se compone de varios libros, libros históricos, libros de revelación. Entonces necesitamos tener claro esto para ir estudiando de acuerdo a cada libro, ir estudiando la Biblia. Y por último vamos a ir terminando, ¿cierto?, en cómo convertirnos en un buen maestro, tomando, ¿cierto?, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue el mejor maestro. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Para terminar, vamos a orar. Que Dios nos bendiga mucho y que podamos seguir trabajando en su obra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos esta hora, estas actividades que estamos desarrollando, Señor, a pesar de los conflictos, a pesar de todas las cosas que estamos pasando. Tú nos permites, Señor, estar más unidos que nunca. Bendice, Padre, a cada familia, Señor, a cada hermano, a cada persona que escucha tu palabra. Que estas actividades, Señor, las podamos seguir desarrollando y que tú puedas seguir actuando y seguir bendiciendo en cada una de ellas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Chao. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.